Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan como todos los lunes, su programa Foro Jurídico UAQ. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario, aquí desde TV UAC y a través de 89.5 de nuestra frecuencia universitaria, la radio universitaria. También estamos 24.1 de televisión abierta. Aquí están los teléfonos en el estudio 4421-9212-93, 4421-9212-00, extensión 37120. Tenemos por ahí también mensajitos de WhatsApp, solamente puro mensajito por si alguien gusta preguntar algo, comentar algo, sugerir algún tema, 442-344-1404. Gracias por estar con nosotros. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Margarita, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Buen día para todo nuestro auditorio, comenzando una semana más acá en su programa Foro Jurídico y bueno, soportando el calor que ha estado insoportable en estas últimas 2 semanas entre el calor, el tránsito vehicular. Pues la vida se hace más interesante, pero también más complicada. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos al programa. Se hace más neurótica. Sí, las emociones de pronto se ponen a borde de piel. Sí, claro. Y bueno, pues antes de iniciar con nuestro tema de hoy, que vamos a continuar con el tema del suicidio, tenemos una invitada, una doctora que es maestra de la Facultad de Psicología, que nos va a hacer favor de abordar el tema con nosotros. Queremos hacer un servicio social personal. Estoy solicitando donadores de sangre, necesitamos 2 donadores para una de mis tías que está internada. Es cualquier tipo de sangre. Necesitan presentarse al banco de sangre que está en a ver, ahorita les digo, déjenme sacar de aquí. Es en el Hospital General, datos. ¿no, Margarita? No, hay un banco de sangre, maestro Omar, que está en Ignacio Pérez 32 Sur, Colonia Centro. Los teléfonos son 442-215-2870. Está entre las calles de Pino Suárez y Arteaga. Ahí basta con que se presenten a donar sangre, que digan que la sangre es para la señora María Gallegos Pérez, que está internada en el Hospital Luis Martín. Les voy a agradecer mucho a quien nos haga favor de apoyarlos con 2 donadores de sangre, cualquier tipo, para que se presenten al banco de sangre. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte para que se incorpore la invitada de hoy y ahorita regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y ya está aquí con nosotros la doctora Cristina Ortega. Bienvenida, Cris. Muchas gracias por atender a la invitación. La doctora Cristina es docente de tiempo completo de la Facultad de Psicología y bueno, entramos en contacto con ella porque, Cris, habíamos estado hablando sobre el tema del suicidio en el programa anterior, un poco a propósito de los datos que encontramos acá en Querétaro respecto a la frecuencia con la que se está presentando la problemática. Y bueno, pues teníamos como un montón de preguntas, ¿no?, al respecto. Seguramente alguna las podrás resolver, otras quizá nos dejes con más preguntas, pero una de ellas era ¿qué se está haciendo en general en nuestro estado para atender esta problemática del suicidio? ¿Qué está haciendo en este caso la universidad? No sé si a través de la Facultad de Psicología o conozcas algún otro programa que esté encargándose y encarando
directamente esta problemática. Veíamos que un rango muy preocupante de edades es el de que va de entre los 15 y 29 años de edad, y pues definitivamente es una población juvenil, absolutamente, pues que nos preocupa y nos ocupa mucho. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cris? Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta es nuestra población estudiantil de los 15 a los 29 años, y supongo que vieron un poco las estadísticas en el asunto de que es la cuarta causa de muerte en esta población, y a nivel mundial está también dentro de las primeras causas de muerte. Algo así que nos manejan como estadísticas que nos pueden asustar un poco es que cada 40 segundos hay un suicidio, ¿no? En el mundo, no en Querétaro, no en México, pero sí en el mundo. Entonces, es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es muchísimo. Si lo vemos en relación a la población, es 1 de cada 100 personas se suicida, ¿no? Entonces sí es algo que siempre ha sido un asunto grave de atención, siempre ha sido preocupante por lo que nos mueve a todos a hablar del tema de la muerte, y solo también en el asunto de solo hablar de la muerte es complicado para el ser humano, pero también el de encontrarse con el asunto de que alguien decidió darse muerte por sí mismo, ¿no? Claro. Esto es más complejo, y sobre todo con las discusiones que hay actualmente de la eutanasia y de este tipo de cosas, pues es más delicado hablar del tema. Hace unos 4 años o 5 yo estaba realizando una investigación justamente sobre la actitud de las preparatorias de los bachilleratos ante el suicidio en San Juan del Río, y entonces hicimos algunas encuestas, algunas entrevistas con los directivos de los bachilleratos para saber qué estaban haciendo al respecto, porque comenzaban a aparecer este tipo de eventos de suicidios en los chicos de prepas. Y primero, pues es difícil el tema, no solo hablarlo abiertamente en cualquier lado. Sino, y perdón la pregunta, ¿te refieres a suicidios ya consumados o intentos? Ya consumados. Okay. Sí, ¿cuál era la actitud? Y si había amenaza o intentos de suicidio, ideación suicida, ¿qué se hacía al respecto, ¿no? Y nos encontramos con que, aunque no todas las preparatorias accedieron a las entrevistas, los directivos, los que sí accedieron no tenían protocolos establecidos, ¿sí? No había una manera de intervención específica, la había en cuanto a cualquier otra problemática, ¿no? Entonces sí tenían claro que si existía una amenaza de suicidio, alguna ideación suicida, pues que iban a enviar atención psicológica y demás, ¿no? Pero no un protocolo específico para la ideación suicida, y mucho menos para cuando ya hubo un suicidio, qué hacer con el resto de la población, porque queda afectada toda la población cuando pasa esto, ¿no? Sobre todo en los chicos. En los profesores también, es todo un evento que complica a toda la comunidad, por el significado que tiene, ¿no? Que ahorita igual me da tiempo de decirlo o no. Entonces, pues no había estos protocolos. Nos fuimos atravesando pues por la pandemia, que esto agudizó. Si ustedes ven los datos de INEGI, por ejemplo, específicamente para Querétaro, en el 2018, que fue antes de la pandemia, había 138 suicidios, y después, desde el 21, que es el último dato registrado, están a 240, algo así aproximadamente, ¿no? Entonces se dio a la alza en estos años de la pandemia. Evidentemente estuvimos atravesados por situaciones o una crisis mucho más grave, y las decisiones fueron más yendo para el asunto del suicidio, ¿no? La desesperanza y todo esto. Entonces, a partir de esto se han activado protocolos de atención, ha habido más intención de estar más cerca. La OMS, no sé si se han fijado, a partir de que pone el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, también hace un llamado a la no discriminación para las personas con trastornos mentales. Trastornos mentales que pueden estar asociados a las decisiones de suicidio, ¿no? No que necesariamente decidan el suicidio, pero que están asociados, como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, sobre todo ahora pospandemia, ¿no? Todas estas situaciones que pueden estar asociadas, más no que provoquen. Pero sí entendiendo que no hay posibilidad de una prevención directa
para la ideación suicida. Es decir, para eso hay un montón de mitos, de asuntos de que, bueno, si se habla del tema, entonces no se realiza, ¿no? Además, es un principio que tenemos nosotros los psicoanalistas de lo que se habla no se actúa, pero puede pasar. Claro. Tenemos ejemplos de escritores que hicieron grandes obras sobre suicidio y aún así lo hicieron, ¿no? Claro. Entonces, la palabra no te salva, no cualquier palabra, no en cualquier contexto va a ser suficiente para que se detenga el acto, ¿no? Entonces, pero sí, a partir de toda esta intención a nivel mundial, a nivel del país y a nivel del Estado, se han estado haciendo programas. Claro, con el COVID se disparó este asunto de atender de una mejor manera el asunto del suicidio. Por parte de la facultad, pues me temo que no hay algo como propuesto así a gran escala. Sí hay algunos programas, algunas prácticas del área clínica que abordarán el tema, ¿no? Se sigue haciendo la formación sobre el tema de la prevención de suicidio. Algunos hacemos investigación al respecto. Específicamente algunos programas de maestría tienen enfocados en hacer estudios, en hacer investigación al respecto. Y, por ejemplo, sé que en UCB sí tienen protocolos para la educación pública a nivel primaria, porque nos alarma este rango de edad de 15 a 29, claro. Pero el suicidio ya se está dando también en infantes. En niños, ¿no? Sí. Claro. Ya hay casos de niños de 10 años, 12 años, hace poco salieron en las noticias algunos. Yo he atendido pequeños de esa edad que están en esta ideación, pero no solo la ideación de me quiero morir, sino también de hacer intentos específicos, claro. Ya que tienen que llegar a la hospitalización. Como también hay casos de personas de 70 años o más que también toman este tipo de decisiones, a quienes también he tenido que atender, desafortunadamente. Claro, claro. Pero bueno, esto nos compete a todos, ¿no? Claro, a nivel estadístico está centrado en esta población que es comprensible de 15 a 29 años, el tipo de crisis que viven, sin embargo no quedan fuera de la decisión las otras edades, ¿no? Doctora, interrumpiéndote un poquito, sí. ¿Cuáles son las causas, digamos, más frecuentes por las que alguien decide quitarse la vida? Pues, híjole, hay muchísimas. En ese rango de edad, de 15 a 29, tiene mucho que ver con los proyectos de vida que se presentan. Entre más jóvenes, tendrá que ver más con el asunto de la vida amorosa, ¿no? Pero bueno, la vida amorosa nos atraviesa todas las edades, entonces, de pronto los desamores nos llevan mucho a esto, y claro, si acostumbran literaturas románticas, que ya no, ¿verdad? No, claro. Ya no tanto, pero con estas novelas de Goethe y todo esto donde se ensalzaba el asunto de morir de amor, ¿no? Hasta tenemos canciones que hablan al respecto. La cultura mexicana habla mucho de este asunto de sufrir por el amor. Entonces, casi siempre este es el tema como eje, el asunto del desamor, de la falta de correspondencia amorosa, que se va juntando con otros factores que están alrededor del asunto, porque evidentemente a todos nos ha pasado una ruptura amorosa, claro. Y no todos decidimos lo mismo. Sin embargo, sí podemos tener o no factores de protección o de riesgo al respecto, ¿no? No tener esa tolerancia a la frustración que nos puede llevar a tomar decisiones por cualquier cosa, ¿no? Como veíamos en los niños más pequeños o en chicos más grandes de 17 años o tal, que de pronto tienen conductas violentas porque les quitan un videojuego, ¿no? O cosas así. Entonces, es el asunto de no tener tolerancia a la frustración, de entrar en crisis de identidad, que es esta etapa, y no poder resolverlas adecuadamente, no tener una guía que les ayude a resolverlo. Este asunto de la identidad sexual, que también entra en el tema de definirse, ¿no? Por cuál identidad de género tomar. Pero también si hay otras situaciones familiares, patológicas, biológicas que se conjugan, es más fácil que se dé esta decisión, incluidas también el asunto de las adicciones, ¿no? Claro. Si se ven los casos, por ejemplo, de los artistas famosos que se han suicidado, siempre están involucradas las adicciones, ¿no? Cris,
Bueno, es que has dicho tantas cosas y quisiera profundizar en algunas de ellas, ¿no? Ahora mismo estarán de acuerdo conmigo que vivimos un momento muy complicado incluso para definir qué es eso del amor, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a abrir toda una dimensión afectiva que definitivamente es altamente compleja. Pero quisiera regresar un poco al tema de los protocolos que nos comentabas. ¿Quién hace esos protocolos? Y sácame también de una duda, porque uno de los elementos que cuestionábamos en el programa pasado es que el tema de la salud mental en nuestro estado y en México en general parece ser que brilla por su ausencia en la dimensión de la política pública, y más la política pública que está enfocada en el tema sanitario. O sea, yo no identifico realmente una preocupación real, acciones reales y contundentes para hacerse cargo del tema de la salud mental en lo general. Y no quiero decir con esto que el suicidio siempre esté vinculado a un elemento patologizante, pero sí definitivamente, como tú nos lo explicabas, hay casos en donde es posible que esté articulado. ¿Estos protocolos son parte de una política pública real o son solamente elementos que de pronto se diseñan, se reúne un grupo de expertos para decir, miren, si se presenta este caso, háganle así y ahí nos vemos? Sí, yo creo que mucho responde a emergencias. Ok. ¿No? A que está sucediendo y entonces a resolver lo emergente. Claro, hay que hacerlo, porque efectivamente políticamente no está tan reconocido. En el presupuesto no hay un porcentaje alto para atención de salud mental. Y mucho menos, perdón la interrupción, menos para el tema. Y a los chicos que en todo caso lo intentaron y no lo consumaron, quedan totalmente desprotegidos. Así es. Bueno, chicos o adultos o quien sea. Lo otro es que no siempre se registra como intento de suicidio. Eso, por ejemplo, hubo una investigación que asesoré de unos chicos en San Juan del Río que quisieron identificar si había diferencia en el registro de la gente que intentaba el suicidio en los hospitales y en la CEMEFO, ¿no? En las instituciones que tienen este tipo de registros. Ya. No les dejaron tener acceso a la información, aunque la información se supone que es transparente, pública. No es pública. Sin embargo, fue muy difícil que pudieran tener el acceso. Y la otra dificultad que encontraron es que cuando llegan al hospital no siempre se registra como intento de suicidio. La familia lo registra como accidente o como otro tipo de cosas, justamente pues por por el estigma que hay de que alguien haya intentado suicidarse, claro, ¿no? O lo que después se desencadena con este asunto. Es que tiene que ver mucho con la falla del grupo social que está ahí, que no fungió como de soporte, como para evitar un intento de suicidio. Y que ese es otro gran tema, ¿no? Claro. El tema del peso que recae sobre alguien que atentó contra su vida, que no lo logró, y que luego eso es, tú lo sabrás mejor, doctora, pero hasta motivo de vergüenza, ¿no? Sí, claro. Sí. Contarlo, no, olvídate que se cuente. Que la gente lo sepa, ¿no? Que la gente lo sepa, que lo hizo. Entonces, llegan a hospital y lo que hacen es registrarlo como accidente, como otra cosa. Claro. Lo que a mí me tocó ver directamente es que cuando alguien llegó así porque tomó muchas pastillas y eso, los enfermeros hacen el protocolo que tienen que hacer médico, de atención médica, es el lavado de estómago. Pero lo hacen de una manera incluso un poco agresiva, porque los escuché yo decir como para que se le quite, ¿no? Que no lo vuelva a hacer. Sí. ¿no? Una especie de regaño, de reproche. De reproche porque lo está haciendo, ¿no? Entonces, luego los dejan ahí los días que tienen que estar para que salgan de la crisis física en la que estuvieron, y no son atendidos con tan buenas maneras, ¿no? Por lo menos no en los hospitales públicos. Por esto, porque es una especie de castigo, ¿no? Te andas queriendo morir, te andas queriendo hacer daño, bueno, pues tampoco te vamos a tratar bien, ¿no? Entonces, hay muchas actitudes alrededor del tema de suicidio que no ayudan mucho. Entonces, los protocolos se tienen que incluso revisar detenidamente para evitar justamente que quizás el protocolo escrito está muy bien revisado, pero el tema es quién lo ejecuta, qué actitud tiene ante el otro que intentó o que quiere intentarlo, ¿no? ¿Qué actitud toma?
cómo vive, cómo ha reflexionado sobre su propia muerte, sobre su propia ideación suicida, porque todos en algún momento tendremos o hemos tenido ideación suicida. Por lo menos hemos dicho, me quiero morir en este momento, cuando estamos sufriendo por algo, y eso ya es ideación suicida, a distintos niveles, ¿no? Lo cual no quiere decir que la gente y que la gente esté afectada mentalmente, ¿cierto? No tiene que ver con un trastorno mental, efectivamente. Es parte de nuestra naturaleza el estar atravesados por la muerte, porque somos finitos, ¿no? Entonces, sí depende de cómo hayamos nosotros reflexionado sobre eso, el tratamiento que tengamos nosotros mismos sobre nuestra muerte, para saber cómo atender, cómo escuchar al otro que lo intentó o que lo quiere intentar. Ahora, en términos del comportamiento social, doctora, ¿tú vislumbras un panorama donde estadísticamente este tipo de conducta seguirá aumentando? ¿Cómo lo observas tú? Por las condiciones que vivimos, ¿no? Digo, no es necesariamente se requiere ser un genio para observar los niveles de desigualdad, la pobreza, las frustraciones que señalabas. ¿Vislumbras un panorama donde el tema del suicidio ya como acto consumado y las tentativas irán a la alza? Es posible que se modifique por la legalización de darse muerte por sí mismo, ¿no? ¿Te refieres a todo el tema de eutanasia o muerte asistida? Puede ser que se transforme en algo legal. Los filósofos decían, ¿no? ¿Por qué si la vida es un derecho, por qué la muerte no lo es? ¿No? ¿Pero eso es algo que se está discutiendo ya aquí en nuestro estado? No, me parece que en el estado no, todavía no. En México tal vez se empiece a discutir, pero México no tiene aún esa cultura de vamos a ver lo de la muerte asistida y demás, ¿no? Es un tema muy complejo y sí creo que no se va a detener ni siquiera porque haya protocolos, ¿no? O programas de prevención. Hay evidencias de que los programas de prevención no son suficientes, sobre todo en la conducta suicida. Hay muchas otras conductas que no se pueden prevenir, otras que sí se puede, pero respecto al suicidio es poco probable, es poco prevenible, porque las decisiones pueden ser muy pensadas, muy reflexionadas, o simplemente pueden ser actos impulsivos en los que se cometen, ¿no? Puede estar asociado a un trastorno mental o puede no estarlo. Claro. Entonces, es muy difícil prevenir algo que es así de indefinido, ¿no? Me llamaba mucho la atención también la variable de la adicción, ¿no? El consumo, ya sea de alcohol o de alguna sustancia de otro tipo. Me llamaba mucho la atención porque pienso que por ahí quizás sea un costado prevenible, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud habla de este tema de las adicciones como de, sí, directamente no podemos prevenir el suicidio, entonces, pero sí podemos prevenir algunas otras cosas. Las adicciones quizás sea más fácil prevenir, pero también está atravesado por otro asunto más, asunto político y demás, ¿no? El asunto del narcotráfico, que es mucho más complicado. Sí, por supuesto. Pero todos estos agravantes, pues sí, claro que no favorecen para nada la prevención de suicidio. Claro. Doctora, pues desafortunadamente el tiempo en medio siempre es rapidísimo, tenemos que irnos, pero creo que tenemos todavía mucho tema de dónde seguir platicando de esto del suicidio. Ahorita nos dejas también un tema en la mesa. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la eutanasia, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no legislar? En Querétaro no tenemos ni siquiera aprobada la ley de voluntad anticipada, ¿no? Por el miedo que tenemos también a eso. Entonces, bueno, se quedan muchos temas en el tintero que es importante, maestro Omar, doctora, que podamos seguir en esta plática, porque hay mucho desconocimiento en general sobre estos temas. Pero ahorita, bueno, pues te agradecemos mucho, doctora, que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Gracias. Maestro Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Buen día a todas y a todos. Gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú.
Foro Jurídico.